¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 7 animes de mundos medievales y fantásticos con un protagonista rotísimo y ultrapoderoso. Prepárense, gente, porque los animes que se vienen serán unas verdaderas joyitas. Yo soy Luis, tu senpai, y te estaré recomendando animes a otro nivel. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos. Dicho esto, ahora sí comencemos de una vez. Número 1. Seiken Gakuen no Maken Tsukai. Esta historia inicia con la reencarnación del Rey Demonio, un ser que antiguamente era muy poderoso. No existía rival para él, hasta que fue traicionado y decidió descansar para su futura venganza. Tras pasar más de 10.000 años, nota que su majestuoso cuerpo es ahora el de un pequeño. Además que las chicas que lo despertaron sienten pena por él, y por eso deciden ayudarlo de muchas maneras, llevándolo a una academia mágica. En aquí existen caballeras divinas, las cuales se encargan de luchar a muerte con los seres de otro mundo. Estos son bestias asesinas que matan por placer, desencadenando una guerra a muerte por todo el mundo, cambiando por completo lo que se conocía. Nuestro protagonista, quien se hace llamar Leonis, intentará investigar qué rayos pasó mientras dormía, y si esas bestias son los descendientes de sus antiguos guerreros. Con esto en mente entra a la Academia Excalibur, dándose cuenta que existen muchas chicas sabrosas y poderosas, las cuales sienten curiosidad por él, al igual que sorprenderá a todas por su gran poder. Eso hará que las caballeras intenten hacer cosas suculentas con el pobre, matando su inocencia. Un anime muy épico y sabroso que tienen que ver, pero ya está recomendadazo. Número 2. Con Yaki Hagisareta Reiyo wa Hirote Orega. Todo comienza con Halen, un hechicero solitario que vivía en un bosque. Muchos lo conocían como un rey demonio por las cosas malévolas que hacía. No obstante, tiene un buen corazón. Por otro lado está Charlotte, una chica que tuvo problemas en su reino. Este consistía en que su compromiso fue cancelado debido a una falsa acusación, el cual la dejó rota, escapando de esa ciudad para nunca más volver. El príncipe, al ver que hizo eso, ordenó matarla. Y mientras ella escapaba, resulta que se perdió en el bosque, pensando en que esta vida ya no vale la pena, hasta que se encontró con Halen, quien al verla le recordó sus épocas de juventud, donde fue traicionado por sus amigos y desechado como si fuera basura. Con esto en mente, el prota decide ayudarla a superar ese desastre, de una manera, digamos que muy peculiar, y es que le enseñará a ser malvada y a hacer cosas muy terribles, ya que al parecer Charlotte es una chica muy buena. Por eso le enseñará a disfrutar de la comida, jugar a cualquier hora y quedarse despierta hasta tarde. Así es, le enseñará a ser muy mala, al igual que la contrata como sirvienta. Juntos comenzarán a llevarse bien, haciendo muchos desmadres e intentando salvar el reino del príncipe traidor. Este es un anime divertido, romántico y épico que no se lo tienen que perder. Es muy bueno, chéquenselo. Número 3. Maono Orega Doroi Elf. En un bosque lejano existía un ser llamado Sagan. Él era considerado como un mago maquiavélico que iba a ser nominado a Rey Demonio. De hecho, todo el que entraba a su territorio perdía la vida en un instante, hasta que un día se encuentra con una mujer elfo inusual, la cual iba a ser subastada como esclava. El protagonista, al verla, sin dudarlo decide dar todo su dinero, comprándola de inmediato. Este impulso se debió a que al verla por primera vez sintió una emoción muy extraña. En pocas palabras, el ser frío y malvado se había enamorado de la inocente elfa. Muchos, al ver que compró a esa chica por tanto dinero, pensaron que la sacrificaría de una manera brutal, al igual que ella pensaba lo mismo. Tras esa compra se la lleva. Aquí notamos que no sabe cómo hablarle o decirle lo que siente, por lo que empieza una torpe convivencia entre ambos, donde el mago intentará transmitir sus sentimientos, mientras que la pobre elfa no sabe cómo complacer a su amo, solo siente que lo es todo para ella. Este es un anime romántico que todos deberían de ver sí o sí. Recomendadísimo. Número 4. Atauru-san no VRMMO Katsudouki. Todo inicia con Tanaka Daichi, un oficinista que a duras penas podía vivir por su trabajo, pero un día se encuentra con un juego que le hizo volver a dar sentido a la vida, aunque para su mala suerte sus habilidades en ese mundo se consideran inútiles. No obstante, para él son poderes únicos que le ayudarán en la supervivencia en solitario, ya que como juega pocas horas, pues qué mejor manera de tener eso que jugar mal acompañado. Este es uno de los juegos que te da independencia en lo
lo que sea que hagas. Por ello, el prota empieza a crear sus propias pociones y comidas. A los comienzos era visto por todos como un tipo raro y que no sirve para nada, aunque a él le va a valer lo que digan. De hecho, se pondrá a farmear, consiguiendo un poder único en lo que sea que haga. Esto hará que los jugadores compren lo que sea que prepare. Incluso creará su propia arma. Esto permitirá que incremente su poder de una manera brutal, convirtiéndose en uno de los seres más poderosos del reino, ya sea en combate o cocina. Este es un anime muy interesante y entretenido para pasar el rato, chéquenselo. Número 5. Nosama no Fushi no Boukensha. La historia comienza con un joven llamado Renfaina, un chico que desde pequeño soñaba con ser un legendario aventurero de rango Mitri, pero a pesar de que se esforzaba nunca lo logró, sintiéndose humillado por ser muy patético. Con estas cosas su vida era trágica, hasta que en uno de los caminos del laberinto descubre un lugar inexplorado. A un principio no quería entrar, sin embargo tras pensarlo mucho decide ir sin miedo al éxito, ocasionando que se tope con una bestia divina, el cual lo devoró en un instante. Tras ello, el prota se despierta y descubre que aún seguía con vida, o eso parecía, ya que se había convertido en un esqueleto, dando nacimiento a otro primo de Ainz. Él no sabía qué hacer con su apariencia, ya que si va hacia la ciudad sería tachado como un monstruo. Por ello, decide seguir en el laberinto y subir de nivel, debido a que cuando mata a un enemigo puede absorber su poder y mejorar su aspecto. Ahora tiene la misión de crecer y ser más poderoso, además que en su camino se encontrará con varias chicas en peligro, ayudándolas y enamorándolas. Pero también hay un rumor de un lugar que puede curar cualquier maldición. Con esto en mente, comenzará sus nuevas aventuras acompañado de hermosas chicas y antojándonos de vez en cuando. Vayan a ver esta joyita, está muy bueno, recomendadazo. Número 6. Seiyuki Ushitsu. Todo comienza en un mundo donde existía un poderoso demonio que masacraba sin piedad a los humanos. Tras eso, apareció un héroe que logró darle pelea e incluso derrotarlo. Este incidente hizo que se creara una academia para instruir a nuevos jóvenes para defenderse en caso de que se repita, ya que el héroe que lo salvó había desaparecido. Después de esto, seguiremos a un chico llamado Blade. Él ingresó a esta academia para ser amigos y vivir una vida tranquila. A simple vista, parecía ser un tipo débil que tiene mucha inocencia, pero esto cambiará cuando Arnis Flaming, la emperatriz de la llama, tiene curiosidad por él, ya que para ella este es un tipo irrespetuoso y muy frágil. Por eso intentará golpearlo, pero no lo logró. Esto hace que sienta más deseo por saber quién es en realidad, puesto que incluso es amigo del mismísimo rey, dejando a todos desconcertados. A un comienzo será cuestionado por cómo ingresó a esta prestigiosa academia. Sin embargo, demostrará un poder aterrador que dejará asombrados a todos. Incluso conquistará el corazón de muchas chicas sabrosas. Este es un anime interesante y divertido que deben de ver. Es una joyita muy buena, recomendadísimo. Y por último, número 7, Ragna Crimson. Este es un mundo gobernado por los dragones, seres temidos por su gran brutalidad. Los humanos cuando veían a uno se resignaban y esperaban su muerte, aunque de vez en cuando renacían héroes que se oponían ante ellos, luchando a muerte por encontrar la paz. Lastimosamente, la mayoría moría en el campo de batalla y durante mucho tiempo fue así, hasta que un día apareció un joven llamado Ragna. Él siempre fue subestimado por ser muy débil, a la vez que tenía sueño de matar al dragón que arrasó con sus seres queridos. Pero su defecto era que no tenía poder. Aún así, su fuerza de voluntad era más. Sin embargo, un día se encontrará con una caballera misteriosa. Ella se llamaba Leónica, una chaparrita que logró matar a muchos dragones, volviéndola temida y respetada. Su vida era gloriosa pero solitaria, hasta que se encontró con el prota, el cual la acompañará en todas sus aventuras. No obstante, ella vio que este chico tenía un corazón vacío, haciéndola recordar su niñez y motivándola a entrenarlo para que en un futuro cumpla su meta. Todo parecía que iba bien, hasta que conoce al verdadero enemigo, un ser abominable que exterminaba lo que sea que esté a su paso, desencadenando muchas matanzas por el reino, y en una de esas destrozará el pequeño corazón del protagonista, dando así el nacimiento de un guerrero frío con un poder gigantesco. Este anime es muy god, vayan a verlo de inmediato si es que no lo hicieron. Está muy bueno, recomendadísimo.
Y bueno chicos y chicas, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden comentar cualquier cosa y suscribirse, apoyarían al canal. Dicho esto, no se olvide de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.